Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño, y en esta ocasión, como siempre, estoy contento de poder compartir con ustedes una porción más de la palabra de Dios, de la palabra del Eterno. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 16 en adelante, hay un acontecimiento histórico muy poderoso. Y vamos a hablar acerca de esto en este momento, y es de la ocasión de cuando Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran dioses de Babilonia. Estos tres jóvenes valientes, para mí una de las historias más espectaculares en cuanto a cómo mostrar la fe en momentos difíciles. Esta historia tiene unos principios que vamos a desenrollar en este momento. Vamos a darle lectura a la palabra para luego dar un comentario de la misma. Repito, la cita está en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 30, pero vamos a considerar unos versos solamente. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tus manos, oh rey. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren, yo he comentado esta historia con los jóvenes de mi congregación en predicaciones, en estudios bíblicos, inclusive sentado compartiendo como a veces solemos hacerlo. Y le digo que personalmente yo tengo, toda la Biblia es importante, pero hay historias que te marcan, hay acontecimientos históricos que te dejan una satisfacción. Por ejemplo, yo soy muy abanderado de Josué y Caleb por lo que hicieron, por cómo se comportaron en un momento difícil del pueblo, cuando 10 de los espías, a pesar de que también Caleb y Josué vieron a los gigantes, vieron que eran descendientes de Anac, vieron que eran personas que devoraban a los hombres, pero Caleb y Josué, que dice la Biblia en el libro de Números capítulo 14, que Caleb y Josué tenían otro espíritu. En el original dice un espíritu superior o un espíritu diferente. Estos muchachos, a pesar de que vieron la realidad del asunto, no se concentraron en el problema, sino en la solución. No se concentraron en que en esa ciudad habían gigantes, sino que se concentraron en la palabra que Dios le había dado. Ya Dios había entregado esa tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Solamente era ir a inspeccionar, dar un informe de la tierra y luego conquistarla. Pero estos 10 príncipes se llenaron de temor, de tal manera que decían: es que nosotros nos veíamos delante de ellos como langosta. Esa era la perspectiva que tenían ellos en cuanto a los gigantes. Ellos se veían como langostas. Sin embargo, Caleb y Josué no. Caleb dijo: es verdad que son gigantes, pero nos lo vamos a comer como pan. Es importante, mis hermanos y amigos, cómo tú te percibes, cómo tú te ves, qué ha dicho Dios de ti. Es muy importante saber. Esto se le llama identidad. Y cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar de estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres le fueron cambiados a dioses paganos de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué estaba aconteciendo? Vamos a poner en contexto la historia y lo que está aconteciendo en este momento. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y dio un decreto. Dijo que todo aquel, cuando escuchara la voz de las trompetas, de las bocinas, del pandero y toda clase de instrumentos, tenía que ir y postrarse delante de la estatua. Obviamente, todo Babilonia tenía que obedecer esto. Era un decreto del rey, y un decreto del rey es ley que tiene que cumplirse, o si no, hay pena de muerte. Pues bien, en este decreto habían 3 administradores. En esta ocasión no se encontraba Daniel, pero habían 3 administradores del reino de Babilonia, que eran Ananías, Misael y Azarías. Voy a llamarlo por los nombres que le puso Nabucodonosor: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos se negaron a postrarse delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Cuando sonaron la trompeta, el salterio y las bocinas para que todo el mundo se arrodillase delante de la estatua, estos tres muchachos se mantuvieron firmes y no se arrodillaron ante la estatua. Porque estos muchachos, a pesar de que estaban en tierra ajena, a pesar de que estaban siendo cautivos por este imperio de Babilonia, tenían en su ADN, tenían en su mente, en su corazón, la Torá, la ley de Dios. Y ellos sabían que solamente Dios era el único que merecía ser no solamente adorado, sino que solamente delante de Él podrían postrarse. Y eso lo sabía Nabucodonosor también. Y eso también lo sabían los sátrapas. Y eso lo sabía todo Babilonia. Porque ya habían conocido de lo que Dios había hecho con estos jóvenes. Cuando en el capítulo 1, versículo 8, Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y le dio 10 días. 10 días comiendo verdura, mientras que los demás príncipes de otras naciones comían carne. Al pasar los 10 días, vieron que el rostro, el cuerpo, la esencia de los niños hebreos era más hermosa, eran más inteligentes que aquellos que se alimentaban con la comida del rey. Y siempre que hablo de esto me impacta porque Dios no le habló a Daniel, Dios no le apareció a Daniel en una visión y le dijo: Daniel, quiero que te guardes. No, estos muchachos conocían la ley de Levítico 11, la ley de los alimentos. Y nosotros no tenemos que esperar que Dios se nos revele para que nosotros podamos obedecer lo que ya está escrito. Escrito está y ellos lo sabían. Conocían las leyes sanitarias, las leyes de los alimentos. Lo impactante es que Daniel, siendo un muchacho de apenas 14 o 15 años por ahí, él propuso en su corazón, junto a Sadrach, Mesach y Abednego, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Obviamente, esta propuesta de estos tres muchachos le trajo consecuencia funesta. A Daniel le trajo como consecuencia la envidia de los demás magos y la exposición a un pozo lleno de leones. Y a Sadrach, Mesach y Abednego, esta abstinencia de contaminarse le produjo un horno de fuego. Amigo que me escuche, hermano, el tú abstenerte de pecar y de rendirte ante el sistema te va a traer persecución, te va a traer crítica, te va a traer mucha frustración. La estatua de Nabucodonosor representa el sistema que nos obliga a arrodillarnos ante él. Estamos viviendo una época muy peligrosa en estos días, últimos días, los días postreros, los días que el Eterno, que Jesús había pronosticado que serían días peligrosos. Se ha levantado una estatua de inmoralidad, una estatua donde nos está obligando a arrodillarnos ante el sistema, pero como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, todavía quedamos jóvenes, quedamos hombres y mujeres que no nos vamos a doblar ni nos vamos a doblegar ante la estatua de Nabucodonosor, que es el sistema que estamos viviendo en este día. Me impacta las palabras que este muchacho, me impacta las palabras que estos jóvenes le dicen al rey Nabucodonosor. Escuche que le dije al principio que la palabra del rey es ley y que si no se cumple, estaban propensos a morirse. Sin embargo, escuche esto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque llegaron a los oídos de Nabucodonosor que sus administradores, que 3 de los que trabajan junto con él se habían negado a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor salió corriendo al escenario y le preguntó: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no han obedecido a la voz y al decreto que yo he dicho, que todo aquel que escuche el salterio, la trompeta y todo eso se arrodilla ante mi estatua? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron lo que dice aquí: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tus manos, oh rey. Cuánta convicción, cuánta fe, Señor. Esta gente están siendo cautivos, esta gente son esclavos y a pesar de que trabajan para el rey, no están en su nación, no están en Israel, están en cautiverio. Sin embargo, estos jóvenes todavía mantenían la fe en el Dios vivo y ellos tenían la convicción de que Dios podría librarlo de la mano de Nabucodonosor. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiente. Pero lo que más me impacta y lo que me amarró y lo que más ha guardado mi corazón es lo siguiente, mis hermanos, y es lo que tú y yo tenemos que aprender. Dice: y si no, o sea, y si Dios no decide salvarnos de tu mano, oh rey, sepa
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y que esto es poderosísimo, mi hermano, porque aquí estamos viendo varias cosas. Primero estamos viendo fe en Dios. Estos muchachos estaban convencidos de que Dios podía librarlo de la mano del rey. O sea, ellos están convencidos de que Dios puede librarlo. Pero hay una fe superior, que es aquella que es sumisa ante la soberanía de Dios, porque ellos siguen diciendo, pero sepa o ten claro, Dios, el rey, que si Dios no nos libra de tu mano, oh rey, de todos modos no nos vamos a inclinar ante tu estatua ni ante el sistema. En otras palabras, estamos hablando aquí de identidad. Estos muchachos saben al Dios que le están sirviendo y saben que sea que Dios los salve o sea que Dios no los salve, de todos modos aquí no solamente hay identidad, hay algo más poderoso, aquí hay convicción. Estos muchachos están convencidos de qué, de su fe, de lo que han creído. Estos muchachos no van a sucumbir ante lo que ellos saben que no es Dios. Primero vemos fe, segundo vemos valor, porque hablarle al rey así, eso era una guillotina segura. Tercero vemos identidad y cuarto, que vemos convicción, fe, valor, identidad y convicción. Estos tres muchachos nos están enseñando, mis hermanos, amigos, jóvenes, damas de este tiempo que estamos viviendo, a tener fe en Dios, a tener valor para decirle no a las cosas que no son de Dios, a mostrar nuestra identidad, que no somos del mundo, y sobre todo, a tener convicción de lo que hemos creído. No vamos a sucumbir ante el sistema, aunque nos esté arrastrando, aunque nos esté obligando a arrodillarnos, no vamos a sucumbir ante el sistema. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero el versículo 2 es la clave de todo ese capítulo y dice: y no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio del espíritu de vuestra mente, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo está diciendo y no nos conformemos a este siglo, es no nos dejemos llevar ni arrastrar por el sistema que no ha tocado vivir. Cada generación vivió su etapa, cada generación vivió su persecución, vivió su sistema, vivió todas sus pruebas. A nosotros en esta última generación nos ha tocado la más gloriosa, pero también la más peligrosa. Digo la más gloriosa porque en cualquier momento puede manifestarse Mashiach, pero también la más peligrosa porque estamos en un sistema de distracción, las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial. Todas las cosas que existen están tratando de entretenernos y quitarnos la voluntad de buscar a Dios, quitarnos, el deseo de buscar a Dios. Pablo dice: no te conformes a este siglo, no vivas según la moda, según el movimiento, según el arrastre de este siglo. No vivas según las convicciones, no vivas según las modas de este siglo, sino que renueves tu mente. ¿Por qué? ¿Por medio de libros? No, por medio del Espíritu. Y esto es importante, renovar la mente por medio del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice lo siguiente: para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otras palabras, si tú no renuevas tu mente por el Espíritu, no vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Volviendo a Sadrach, Mesach y Abednego, estos muchachos son un ejemplo para todos nosotros en cada generación. Mostraron fe en Dios, mostraron valor al enfrentar al rey, mostraron convicción al no inclinarse ante la estatua y mostraron identidad porque ellos sabían de dónde venían. Qué maravilloso, mis hermanos, que podamos enfrentar al sistema como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y tú sabes cuál fue la recompensa? Que aunque el rey Nabucodonosor lo lanzó a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal, ahí estaba el ángel del Eterno en medio del fuego. Ni siquiera el pelo, que es lo primero que se le quema a una persona, ni siquiera una hebra de pelo fue quemado, porque Dios, a los que tienen valor, a los que defienden su palabra, a los que son capaces de morir por su convicción, los va a proteger hasta el final. Así que, mi amigo y hermano, en este día Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté sobre ti y tu familia, y deseo para ti mucha shalom. Shalom.